Los derechos humanos tienen carácter universal. Esto significa que su cumplimiento abarca a todas las personas sin importar su nacionalidad, género, cultura, raza o religión. Actualmente, muchas empresas operan a nivel global, por tanto, sus impactos sobre los derechos humanos son también globales. Estos impactos pueden ser positivos o negativos. Pero ¿qué pasa cuando una empresa opera en países en los que los derechos humanos no están suficientemente protegidos? O cuando los gobiernos no tienen la capacidad o la voluntad para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. En esos casos, ¿quién se hace responsable de garantizar el respeto a los derechos humanos en la actividad empresarial? ¿Es responsable la empresa por no dotar a los trabajadores de equipos de protección? ¿O es responsable el Estado por no regular sobre medidas de seguridad industrial? Ante la falta de interés de ambos actores, ¿a quién exigen las víctimas el cumplimiento de sus derechos? Para resolver esta disyuntiva, en el año 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad los principios rectores para las empresas y los derechos humanos. Estos principios definen las responsabilidades de los estados y de las empresas en materia de derechos humanos. ¿Qué establecen estos principios? Estos se fundamentan en 3 pilares. El pilar de proteger consiste en que los estados tienen el deber de brindar protección a las personas que están sujetas a su jurisdicción dentro y fuera de su territorio. En ese sentido, los estados tienen el deber de asegurar que los derechos humanos de las personas no se vean vulnerados por las empresas, incluso cuando éstas operan en terceros países. Esto implica establecer una legislación que impida las violaciones de los derechos humanos, pero que también garantice que estas leyes sean aplicadas efectivamente. El pilar de proteger impone a los estados el deber de establecer políticas públicas como los planes nacionales de acción, los cuales deben contemplar la realización de acciones concretas para la protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial. El segundo pilar de respetar impone a las empresas el deber de evitar la generación de daños a los derechos humanos, sin importar dónde las empresas realicen sus negocios, lo que incluye su relación con otras empresas en toda su cadena de suministro. Esto significa que no basta con que las empresas se limiten a cumplir la ley en el país donde residen. Tienen que hacerlo también en los países donde cuentan con inversiones, tomando medidas concretas para mejorarlos y evitar incurrir en impactos negativos. Por eso, para las empresas, actuar con la debida diligencia en materia de derechos humanos significa prevenir o mitigar los efectos adversos que pueden producirse contra los derechos humanos, a partir de sus servicios, productos o actividades. Para cumplir con este deber, las empresas deben dialogar con las personas cuyas vidas y empleos podrían verse afectadas por sus actividades. Este deber no puede entenderse ni asumirse como acciones de responsabilidad social empresarial, como construir una posta médica o un camino, lo cual está bien, pero no exime a las empresas de su responsabilidad de respetar y cumplir los derechos humanos de todos sus grupos de interés. El tercer pilar de remediar hace referencia a las acciones que deben adoptar las empresas en caso se haya producido una vulneración a los derechos humanos en el marco de sus operaciones. Si una empresa abusa de los derechos humanos, los estados tienen que asegurarse de que el sistema judicial o las autoridades administrativas faciliten a las víctimas los mecanismos para presentar una reclamación o denuncia y que éstas sean investigadas, resueltas y subsanadas. Las empresas también tienen esta obligación si provocaron o contribuyeron a provocar vulneraciones a los derechos humanos en el marco de sus actividades. Sea cual fuera la vía de reparación, los mecanismos utilizados deben ajustarse a los criterios de eficacia definidos por los principios rectores. Si el sistema judicial es costoso, corrupto, lejano o inaccesible de alguna forma, estos remedios no se consideran suficientes o eficaces. Actualmente, los principios rectores de Naciones Unidas cuentan con el respaldo de diversos gobiernos, empresas, organizaciones laborales y de la sociedad civil, y constituyen un importante avance en el proceso de aprobar un tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos, que permita garantizar la protección y goce de los derechos humanos en la actividad empresarial.